Un cordial saludo, profesor y demás compañeros. Mi nombre es Rosibel Rodríguez y en esta oportunidad les voy a exponer mi trabajo de investigación relacionado con el análisis de los mecanismos de denuncia nacionales e internacionales por actos de tortura en Venezuela. Ahora bien, en Venezuela se evidencian continuas violaciones al derecho a la integridad física, psíquica y moral y la prohibición absoluta de la tortura, por medio de actos que infringen dolor a una persona, tales como golpes, descargas eléctricas, torturas psicológicas, amenazas, asfixias, etc., por parte de los funcionarios públicos u otras personas en ejercicio de funciones públicas, como consecuencia de la inobservancia y no aplicación de la ley vigente, tanto nacional como internacional, existente en la materia. En este sentido, si las personas no actúan en defensa de sus derechos por medio de los mecanismos que tienen a su disposición para tal fin, las violaciones del derecho a la integridad física, psíquica y moral y la prohibición absoluta de la tortura seguirán sucediendo, sin ser perseguidas, juzgadas y castigadas. Además, pudiera ocasionar un mayor índice en los casos de transgresión a los mismos, exhibiendo al Estado venezolano, a la luz del derecho internacional, como un auténtico violador de derechos humanos. Por tanto, surge la necesidad de dar a conocer los mecanismos de denuncia por violación del derecho a la integridad física, psíquica y moral y la prohibición absoluta de la tortura, para que las personas que hayan visto violentados sus derechos sepan ante qué órganos acudir y cuál es el procedimiento correspondiente. De esta manera, surgen los objetivos de la presente investigación, el cual se encuentra compuesto por un objetivo general y 4 objetivos específicos, los cuales van desde lo general hacia lo particular. El objetivo general consiste en analizar los mecanismos de denuncia nacionales e internacionales por actos de tortura en Venezuela, el cual se va a desarrollar por medio de 4 objetivos específicos, los cuales son: analizar el contenido del derecho a la integridad física, psíquica y moral. Segundo, conceptualizar la tortura. Tercero, explicar los procedimientos nacionales de denuncia por actos de tortura en Venezuela. Y por último, examinar los procedimientos de denuncia internacionales por actos de tortura en Venezuela. Con relación a los hallazgos de la investigación, voy a resaltar 3, como primero, los formularios. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda el uso de formularios para presentar denuncias tanto ante el Consejo de Derechos Humanos como ante el Comité contra la Tortura. Todo esto para agilizar el trámite al momento de presentar las denuncias. Estos formularios los podemos encontrar tanto en la página del Consejo de Derechos Humanos como en la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como segundo hallazgo, encontramos el desconocimiento de las personas de los mecanismos de denuncia, tanto nacionales e internacionales, esto debido a la falta de interés que existe en conocerlos. Y como último hallazgo se encuentra la poca información existente acerca de los mecanismos nacionales de denuncia en Venezuela. Por otra parte, la metodología usada en la presente investigación es de tipo documental, donde el uso de artículos, revistas y libros desempeñaron un papel muy relevante en el desarrollo de cada uno de los objetivos. Además, la principal técnica de análisis fue la interpretación tanto del material doctrinal como jurídico existente en la materia. Finalmente, corresponden las conclusiones de la investigación actual, la cual se compone de 5 objetivos y por lo tanto se arrojará un mínimo de 5 conclusiones, las cuales serán expresadas en los siguientes párrafos. En primer lugar, se desarrolla el contenido de la integridad física, psíquica y moral, que se compone de unas condiciones muy especiales relacionadas con el derecho a la integridad personal. Dentro de dichas condiciones especiales se encuentra la dignidad humana, que es una consecuencia de la condición de ser humano, y por tanto goza de este derecho, que se refleja en los tratados internacionales, lo cual se extiende a todo el ordenamiento de cada país, y en la situación de Venezuela no es la excepción. De igual manera, se analiza el concepto del derecho humano para establecer las bases de dicho contenido, el cual se encuentra señalado en el primer objetivo. La doctrina determina conceptos, tales como dignidad humana, naturaleza humana, la vida, la libertad, que todo tiene que ver con la integridad personal, como una condición innata del ser humano. Jurídicamente hablando, se protege la situación anteriormente mencionada con la ayuda del derecho internacional, a través de los tratados internacionales y en segundo, a través del derecho interno de cada país. Se destaca también en el primer objetivo que actualmente hay formas de afectar el derecho a la integridad personal,
La violación de derechos fundamentales como la libertad, la integridad física, psíquica y moral son las principales acciones que se deben regular y extinguir para evitar que ese derecho fundamental sea violentado. Pero entre ellas se resaltará una conducta determinada, la cual será la tortura, y por ello se explicará a continuación. De esta manera se entiende por tortura todo acto intencional por medio del cual se ocasionen padecimientos físicos o mentales a una persona, aplicando diversos métodos destinados a la obtención de información, la intimidación, el castigo, una pena o por cualquier otro fin. También es considerado tortura la aplicación de cualquier método destinado a anular la personalidad o disminuir la capacidad de la víctima. Todo esto en cuanto sea realizado por un funcionario público o cualquier persona en ejercicio de funciones públicas. Cabe resaltar que la tortura se regula en el derecho internacional, tanto en el sistema universal, por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. En otro orden de ideas, los procedimientos de denuncia nacionales por actos de tortura en Venezuela son los procedimientos ante la Defensoría del Pueblo, los cuales se deben tramitar por el procedimiento que establece su reglamento interno, aunque existen excepciones donde se aplicaría el procedimiento extraordinario. Además, está el procedimiento ante el Ministerio Público, donde las denuncias se pueden presentar de forma oral o escrita, y deben contener, en caso de ser escritas, la identificación del denunciante, el domicilio, la narración de los hechos, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él. Y por último, la firma. En cambio, si la denuncia es oral, se debe levantar un acta en presencia del denunciante, con todos los datos aportados por él mismo, que debe contener su firma y la del funcionario que recibió la denuncia. Además, también se encuentran los procedimientos de denuncia ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entre las funciones de la comisión se encuentra la de recibir, procesar y dar seguimiento a las denuncias en materia de tortura. Y finalmente, se encuentran los procedimientos ante las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, ya que las mismas tienen por objeto la promoción, educación referente a los derechos humanos. Asimismo, respecto a los procedimientos de denuncia internacionales por actos de tortura en Venezuela, se encuentra el procedimiento para presentar denuncias individuales en virtud de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en el cual, luego de presentada la denuncia, se verifica que cumpla con los requisitos de admisibilidad. Si la respuesta es positiva, se remite el caso al Estado interesado para que formule las observaciones dentro de un plazo determinado, para después de analizadas, el Comité contra la Tortura procede a decidir. Además, se encuentra el procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, en el cual, después de interpuesta la denuncia, se evalúa que cumpla con los requisitos de admisibilidad para luego ser transmitida al Estado parte para obtener sus opiniones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos. Además, conjuntamente con la denuncia, esta se va a estudiar. Después de analizadas por el grupo de trabajo sobre las comunicaciones, las pruebas recopiladas por los mismos serán sometidas a examen por el grupo sobre las situaciones, quienes decidirán si se remite el caso o no a la Comisión de Derechos Humanos, que es a quien le corresponde decidir. Y por último, se encuentran las denuncias dirigidas a los procedimientos especiales de la ONU, donde se comprobará si las denuncias recibidas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos por cada procedimiento especial. En este caso, sería el requisito exigido por el procedimiento especial relativo a la tortura. Ahora bien, con relación a los mecanismos de denuncia nacionales e internacionales por actos de tortura en Venezuela, que es nuestro objetivo general, los mecanismos nacionales son la Defensoría del Pueblo, debido a que se encarga de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos y actúa bajo la responsabilidad y dirección del defensor o defensora del pueblo. Asimismo, se encuentra el Ministerio Público, ya que es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado,
Por tanto, se asegura que este tipo de delitos sean perseguidos. Además, se encuentra la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque se encarga de recibir, procesar y dar seguimiento a las denuncias en materia de tortura. Y finalmente, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, por ser representantes de determinados intereses sociales que tienen por objeto la denuncia, promoción y educación referente a los derechos humanos. Y finalmente, entre los mecanismos internacionales de denuncia se encuentra el Comité contra la Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el cual es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de velar por la aplicación de lo estipulado en la Convención contra la Tortura. También se encuentran los procedimientos especiales, dado que su función es interactuar con las víctimas de violaciones de derechos humanos, para abogar por la protección de sus derechos, además de examinar, vigilar y asesorar acerca de estas violaciones. Y por último, se encuentra el Consejo de Derechos Humanos, el cual es el órgano defensor de derechos humanos por excelencia, ya que su función es la protección de todos los derechos humanos en todas partes del mundo. Esto es todo, muchas gracias por su atención.